¿Tienes libre albedrío? Verás, desde que nacemos, un montón de decisiones son tomadas por nosotros, incluso el mismo hecho de vivir, el mismo hecho de nacer. ¿Qué ropa usamos? La educación que recibimos, la religión que seguimos. Hay un montón de decisiones que no son tomadas por nosotros, sino que son impuestas en nosotros. Y esto es inevitable, esto es algo que le pasa a todo ser humano cuando nace. Entonces, ¿en qué momento obtenemos el libre albedrío? ¿En qué momento nuestras decisiones empiezan a ser de nosotros? Pues creo que todos podemos estar de acuerdo que ya cuando entras a la etapa adulta, ya tus decisiones empiezan a ser netamente tuyas, ¿no? O sea, de los 18 años para abajo, la responsabilidad de tus decisiones pasa a ser responsabilidad de tus padres, porque pues ellos son los que te enseñan todo lo que tiene que ver con el mundo en la sociedad. Pero de los 18 para arriba ya es responsabilidad tuya. Ahora, ese concepto no está del todo bien. Yo creo que todos compartimos un momento en común en el que empezamos a tener conciencia de nosotros mismos, en el que empezamos a tener conciencia de nuestro alrededor, del bien y el mal, de lo correcto y lo incorrecto. Yo creo que todos nosotros tenemos un momento en el que nuestras decisiones empiezan a ser nuestras. Ahora, ¿en qué momento sucede esto exactamente? No es a los 18 años, ya no, puede pasar en cualquier momento para las personas, para distintas personas. Pero ¿en qué momento? Bueno, creo que ya descubrí el momento exacto para todo el mundo en el que sucede esa transformación entre solamente creer ciegamente en lo que nos han enseñado hasta ahora y empezar a creer las cosas por nuestra cuenta, por decisión propia. Y eso es lo que voy a intentar responder en este video, el en qué momento sucede. ¿Ya? Ahora, vamos por partes. Hay muchos autores, muchos psicólogos, mucha literatura en la que se imparte sabiduría. A mí en particular, lo que me despertó esta epifanía fue el leer un libro, acá lo tengo, Los Cuatro Acuerdos. Ahora, este libro de acá lo llevo por la mitad recién, más o menos. No lo he terminado. Y la epifanía no me la dio el libro en sí, sino una conclusión en la que llegué yo en base a lo que iba leyendo ahí. Verán, es un libro que me lo recomendó un amigo. Este libro me lo recomendó porque él me estaba diciendo que muchas de las cosas que él me ha escuchado decir a mí a lo largo de los años, pues las ha visto también en este libro. Entonces se me hizo interesante decidir leerlo. Y a mitad del libro me di cuenta de que es verdad. Mucho, pero mucho de lo que yo hablo ya está en ese libro. Ahora, no es solamente eso de que mucho de lo que yo hablo está en el libro, es que no solamente está en este libro, está en muchos libros. Y son cosas muy similares, no exactas, pero similares. Es la similitud, por ejemplo, entre esta mecha de cabello y esta otra mecha de cabello. O sea, son parecidas, son similares, son básicamente lo mismo, pero tienen sus diferencias, ¿no? Lo mismo con los consejos que yo voy dando a mis amistades, que he estado dando a mis amistades a lo largo de los años, como lo que pueden encontrar en este libro de Los Cuatro Acuerdos, como en cualquier otro libro, como en cualquier otro video de consejos online. Bueno, no cualquiera, ciertos videos, pero bueno. La cuestión es que esto me hizo hacer una pregunta de cómo carajos es posible esto. ¿Cómo un chico ecuatoriano puede llegar a las mismas conclusiones que un autor mexicano? Y ambos pueden llegar a las mismas conclusiones que Jordan Peterson, por ejemplo, un autor estadounidense. O a las mismas conclusiones que Nietzsche, muchos años en el pasado. O sea, son culturas distintas, son tiempos distintos, son personas distintas que llegan sin embargo a la misma conclusión. ¿Cómo puede ser posible esto? Debe haber un factor común entre todas estas situaciones, entre todas estas personas. Bueno, yo pienso que ese factor común es el sufrimiento. Pero no solo el sufrimiento, sino la pregunta que viene con el sufrimiento. Antes de hablar del sufrimiento, quiero hablar un poquito más de la similitud.
En este libro de los 4 acuerdos es un libro que básicamente te habla sobre una serie de acuerdos a los que tienes que llegar contigo mismo para poder mejorar tu vida. El primero de esos acuerdos es: sé impecable con tus palabras. Ahora, esto es muy parecido a algo que yo llevo hablando bastante, no sé si aquí en YouTube, pero sí que a muchas de mis amistades. En particular la amistad que me recomendó este libro, sé que le he hablado de esto. Estábamos hablando en su momento de que una profesora en la universidad, él me estaba comentando que sentía que la profesora, él pensaba que la profesora imponía sus ideas a otros estudiantes. Y yo le corregí y le dije que ella realmente no está imponiendo sus ideas. Ella comparte sus ideas y sus opiniones, sí, pero no te las impone, no te dice que esa es la verdad y que la aceptes. Ella te dice: esa es mi verdad. Ahora, también es verdad que ella no acepta comentarios, no acepta debates ni nada, se cierra mucho a sus propias ideas, sí, pero eso no quiere decir que te las imponga, ¿ya? Es muy distinto. Entonces le dije que tiene que tener cuidado con las palabras y que hay que ser exacto con qué dice cada uno, ¿no? Porque cada palabra tiene su significado y eso tiene su poder. Y pues, ya leyendo el libro, es verdad, es muy similar a lo que yo le estaba diciendo. Entonces, lo mismo sucede con Jordan Peterson. Él habla mucho sobre el valor que tiene vivir una verdad, vivir la verdad, ¿sabes? El decir la verdad la mayor parte del tiempo, mientras sea posible, porque va a haber momentos de la vida en los que vas a tener que mentir, pero hay un valor tremendo en vivir una vida de honestidad. Y eso es de lo que habla Jordan Peterson. Ven, son 3 personas distintas: Jordan Peterson, el autor de este libro, y yo, que hablan de cosas similares. ¿Cómo sucede esto? Pues ahora sí podemos entrar a lo que es el tema del sufrimiento. Verán, yo creo que el sufrimiento plantea una pregunta. Y para eso voy a poner un ejemplo práctico. Nietzsche, por ejemplo, y su charla del superhombre y que Dios está muerto. El superhombre tenía que nacer de una persona religiosa, para Nietzsche. Nietzsche explicaba cómo su famosa expresión de Dios ha muerto, o Dios está muerto, no recuerdo exactamente cómo era, pero eso, su idea de que Dios estaba muerto nacía porque cada vez más personas dejaban de creer en los valores que impartía la religión y empezaba a formarse unos valores de la sociedad en común. O sea, unos valores que toda la sociedad decidía seguir, pero no porque esos eran los valores que inculcaba Dios, sino porque esos eran los valores que se respetaban en esa sociedad. Esto para Nietzsche significaba la muerte de Dios, la muerte de la iglesia. Porque si la gente dejaba de creer en los valores que impartía la religión, dejaba de ir a la iglesia y dejaba de creer en la religión como tal, dejaba de tener un incentivo para mantener su fe. Y empezaba a crear sus propios valores, empezaba a crear sus propios principios y a regirse por sí mismos. Y a regirse por ellos mismos descartan la necesidad de un Dios, y ahí nace lo que es para Nietzsche el superhombre, ¿no? Bueno, esto tenía que nacer de una persona religiosa, sí o sí. El superhombre tenía que nacer de una persona religiosa, porque antes de empezar a formar sus propios valores y sus propios principios, él tenía que tener a la religión, tenía que haber sido religioso y en algún punto de su vida haberse cuestionado esa religión, haber chocado esa religión con otras ideas de la sociedad y haberse dado cuenta de que hay algo mal ahí, hay una discrepancia, hay algo que no cuadra, y en base a eso explorar un poquito más esa posibilidad. Ese es el factor común que creo que todos estos autores, que yo mismo y que otras personas que comparten este tema de dar consejos, pues hemos vivido. El sufrimiento de plantearse la pregunta que se da cuando chocas tus ideas con la realidad. Verás, la pregunta que tiene que plantearse la persona que choca sus ideas con la realidad, por ejemplo el superhombre de Nietzsche, es que si lo que está viviendo es la verdad. Plantéate un momento esa pregunta: ¿estás viviendo la verdad? Es algo difícil de cuestionarse y difícil de responder. ¿Por qué?
Porque si la respuesta es que no, la respuesta a esa pregunta también va a ser que todo lo que estás viviendo en ese caso es una mentira. Si no estás viviendo la verdad, entonces estás viviendo una mentira, estás viviendo algo falso. Y me puedes decir, claro, pero esas son cosas obvias. Déjame planteártelo de forma que te vaya a afectar un poquito más. ¿Estás siendo honesto al decirle a la gente a tu alrededor que estás bien? Cuando llegas a tu trabajo, cuando llegas a tus clases y te preguntan ¿qué onda? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Y tú contestas bien. ¿Estás siendo honesto? ¿Estás diciendo la verdad? Pero creo que todos hemos contestado a esa pregunta con bien. Pero tú y yo estamos seguros de que no estabas bien. En ese momento estabas viviendo una mentira. Y decidiste contestar con una mentira. Ahora, hay un montón de aspectos en la vida en los que te puedes hacer esta pregunta. Entre más te hagas esta pregunta, más te vas a ir dando cuenta de las mentiras que has estado viviendo y las mentiras que nos da la sociedad. Pero realizar, o sea, darte cuenta de todas las mentiras que engloban la sociedad es aterrador. Porque es falso y te hace cuestionarse, bueno, ¿qué carajos es la realidad entonces? Si la realidad no es lo que hay a mi alrededor, si no puedo estar ni siquiera seguro de si mis propias acciones son la realidad, son la verdad, entonces ¿de qué puedo estar seguro? Si lo que me han enseñado hasta ahora, si los valores que me han inculcado hasta ahora no son la verdad, si son una mentira, entonces ¿qué es verdad? De nuevo, son preguntas, es una pregunta aterradora. Pero ese es el factor común que creo que tienen todas las personas que llegan a estas conclusiones, como los 4 acuerdos. Bueno, ahí, los 4 acuerdos. Y es algo que todo el mundo vive. Solo que hay personas que deciden contestar esa pregunta con honestidad y decir, sabes que sí, he estado viviendo una mentira. Y hay personas que deciden no contestar esa pregunta por miedo a la respuesta. Esa es toda la diferencia. Y ahora que sabes la pregunta, ya queda en ti contestarla con honestidad o resguardarte en la seguridad de la mentira.